pero había terminado hace poquitico el libro de Job. ¿A quién le gusta el libro de Job? ¿Ah? Job. No, de Job, ¿cierto? ¿A quién le gusta el libro de Job? Amén, ¿cierto? Nos encanta el libro de Job. Pero es increíble porque el libro de Job, mis amados, nos enseña tantas cosas a nosotros. Y quizás uno al comienzo, cuando empieza a leer el libro de Job, empieza a mirar como una especie, y a veces decimos que es una injusticia de Dios con este hombre. Porque Dios lo llama a él un varón ¿qué? ¿Quién recuerda cuál es el apelativo que el Señor le coloca o el adjetivo que el Señor le coloca a este hombre? ¿Un varón qué? Justo, recto y temeroso de Dios, dice la palabra del Señor. Pero es increíble, mis amados, cómo le viene todo este mal a Job. ¿Cómo le viene todo este mal a Job? Pero cuando ya en el capítulo 42, después de toda esta historia que ya conocemos cada uno de nosotros, ¿cuántos de nosotros hemos leído todo el libro de Job? Bueno, amados del Señor, hay que leer palabra del Señor. Y este libro no solamente se encierra ya en ese primer capítulo o en esos dos primeros capítulos, son 42 capítulos, mis amados, de tanta misericordia con Dios para nosotros. Hay que leerlo, de verdad que sí. Entonces, si no lo hemos leído, no nos podemos dar cuenta realmente de todo lo que le pasó a Job. Pero realmente, iglesia, las primeras cosas están en el primer capítulo y en el segundo. La palabra de Dios habla de todos los males que le cayeron a él. Igualmente terminó una vida llena de ¿qué? De una gran enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad de Job, iglesia? La lepra, no. Dice que desde su cabeza hasta sus pies estaba lleno de lepra. Pero no solamente él tenía lepra, amados del Señor, él tenía soledad, él tenía miedos, él tenía angustias, él tenía tantas cosas como a veces nos ocurren a cada uno de nosotros. Fuera de eso, él tenía unos amigos que él pensó que esos amigos, cuando llegaron a visitarlo a él, llegaron a consolarlo, llegaron a levantarlo, pero esos amigos más bien llegaron a señalarlo, a cuestionarlo, a enjuiciarlo a él, que todo lo que estaba viviendo era ¿por qué? Por el pecado que había en él. Y Job empieza por allá a disgustarse un poquito, y Job empieza a justificarse delante de Dios también. Y Job en algún momento también le dice al Señor que por qué todas esas cosas con su vida. Y en el capítulo 42, amados del Señor, hay algo tan importante que usted y yo necesitamos saber, iglesia del Señor. Y en estos 2 días, en estas 48 horas, lo estuvimos activando en nuestras vidas. Ustedes saben, amados del Señor, en qué momento Dios le quitó todo este mal a Job. ¿Quién no leyó el libro de Job puede recordar todo esto? Solamente hay una partecita por allá donde dice realmente en qué momento Dios le quitó toda esta angustia a Job. Y es en el capítulo 42, versículo 10. Vamos a leerlo, por favor. Capítulo 42, versículo 10 del libro de Job, dice la palabra del Señor: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Cuándo quitó la angustia y la aflicción de Job? Cuando este hombre ¿qué? Oró por sus amigos. Mis amados del Señor, a veces pensamos 48 horas de intercesión, pastor, eso es mucho. No, siempre hace falta más. Y hace falta más porque Dios quiere bendecir nuestras vidas a partir solamente de empezar a interceder, a orar y rogar por otras personas. Amados del Señor, ¿me están escuchando? ¿Me están escuchando? Es solamente Dios empieza a bendecir muchas veces nuestras vidas cuando usted y yo oramos, rogamos e intercedemos por los demás. ¿Por qué razón esta iglesia del Señor? Porque muchas veces, la gran mayoría de nuestras oraciones, ¿cómo son? Egoístas. Son egoístas. Pensamos solamente en nuestra necesidad. Pensamos solamente en nuestro dolor. Pensamos solamente en nuestra angustia. Pensamos solamente en nuestra tristeza. Pero iglesia del Señor,
cuando nos enteramos de esa gran aflicción, de esa gran necesidad en que están tantas personas allá afuera, es que venimos a pensar o a deducir mejor de que lo nosotros es un simple, como dicen por ahí, tontería o bobada. Hay personas con aflicciones mucho más grandes que las nuestras, con necesidades mucho más grandes que las nuestras. Y no es que nosotros no queramos exponerle esas necesidades a Dios. Claro que sí, iglesia del Señor, porque mi dolor es muy grande. El dolor de esa persona realmente yo no lo puedo conocer, pero Dios está demandando para mi vida que yo sea un intercesor, que yo ore por los demás. Y dice la palabra del Señor que entonces quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Iglesia del Señor, los amigos de Job estaban en angustia. Para nada. No estaban en angustia para nada. Pero sí les iba a llegar una gran angustia a ellos. ¿Por qué? Porque habían afectado al siervo del Señor. Porque estaban hablando en contra de todas las cosas que Job estaba pasando. Y de la única manera que esa angustia no llegara a sus vidas era simplemente clamándole a Dios para que eso no le aconteciera. Iglesia del Señor, usted y yo tenemos que ser continuamente hombres y mujeres. Iglesia del Señor, intercesora. Yo sé que muchos de ustedes no pudieron acceder a esta intercesión. Muchos de ustedes no estuvieron allá en aquellas hojas, en aquel cronograma que hicimos o aquel programa que hicimos, por sus trabajos, por sus empleos, amados del Señor. Pero yo sé que nos siguieron desde casa o en esos momentos que tuvieron la oportunidad, estuvieron también acompañándonos. Pero Dios nos demanda a nosotros en todo tiempo el poder orar por los demás, para que nuestra aflicción sea quitada, para que esas cosas que estamos esperando, para que aquellos que estamos anhelando pueda ser, iglesia del Señor, desatado en el reino de los cielos y pueda llegar también a cada uno de nosotros. Amén, iglesia. Dios espera eso de nuestras vidas. Le he titulado el mensaje de esta buena noche: cuando oras por otros, Dios obra por ti. Cuando oras por otros, Dios obra por ti, obra en ti. Esta es la mejor manera cuando Dios quiere bendecir nuestras vidas, amados del Señor. La mayoría de nosotros sabemos orar realmente cuando tenemos una gran necesidad, porque realmente estemos en una necesidad y las palabras fluyen. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿En qué momento yo pude orar una hora? Si solamente oro en la casa 5 minutos y me coge un bostezo, una pereza, un sueño, un desgano impresionante. Pero cuando hay una necesidad, no queremos pararnos de aquel lugar donde nos hemos hincado o arrodillado delante de Dios. Es más, nos tienen que decir por favor que vayamos a hacer las demás cosas, porque esos tiempos y esas horas se van volando, mis amados, por la gran necesidad que hay en cada uno de nosotros. Cuando el dolor nos aprieta, cuando la crisis realmente nos alcanza a cada uno de nosotros, nosotros tenemos palabras, fluyen las palabras delante de Dios, iglesia del Señor. La Biblia nos muestra, iglesia de Dios, que es algo más profundo que todo eso, que no es solamente nuestro dolor, no es solamente nuestra angustia o nuestra tristeza. Hay oraciones, iglesia del Señor, que no solo cambian a otros, sino que también cambian todo lo que está ocurriendo en cada uno de nosotros. Las oraciones que usted y yo llevamos delante de Dios tienen que ir acompañadas de una gratitud, pero también tienen que ir acompañadas donde yo pueda ver el dolor de los demás, donde yo pueda afectar igualmente con mi oración el dolor, la angustia, la tristeza de las demás personas. Eso es lo que demanda Dios. Y le preguntaba al Señor, Señor, van a comenzar 48 horas de oración. ¿Qué palabras, Señor, daremos a tu iglesia cuando estemos terminando esas 48 horas de oración? Y Dios me colocaba este versículo. Porque muchos de nosotros, iglesia, estamos deseando que nuestra angustia acabe, que nuestra tristeza desaparezca, que aquellas necesidades puedan ser suplidas. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Si es verdad que lo podemos lograr solamente con arrodillarnos en casa e ir a la presencia del Señor para que Dios active todo ese poder de bendición en cada uno de nosotros. Dios nos está regalando acá una píldora, iglesia del Señor, una cápsula de verdad de cómo nosotros lograremos
entender más a Dios, pero ante todo, cómo nosotros podemos realmente obtener esa bendición de parte de Dios. Iglesia del Señor, Job pasó por diferentes pérdidas extremas, todos lo conocemos. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud y también perdió su reputación. ¿Quién recuerda cuando leemos el libro de Job cómo era la reputación de Job? Mis amados, es un libro tan espectacular, por favor, léalo en casa. Dice que Job caminaba por las calles y todo el mundo le hacía un ademán a él por la sabiduría tan grande que tenía. Los jóvenes se sentaban al lado de él para escucharlo hablar. Los ancianos igualmente querían escucharlo a él hablar todo el tiempo por tanta sabiduría. Esa era la reputación de Job, pero lastimosamente la perdió porque empezó a ser señalado y conocido como el hombre que tenía que tenía lepra. Y como ese hombre tenía lepra y vivía en un gran palacio, ¿cierto? Dice la palabra del Señor. Dice así. No me digan amén, porque entonces ahí sí, mis hermanos, tenemos que hablar apenas terminemos el servicio. Job vivía afuera de la ciudad. Recuerde que el leproso en ningún momento podía vivir cerca de las demás personas. Job no vivía en un palacio, recordemos que lo perdió todo. Él vivía afuera en la ciudad y con un palito todo el día se rascaba su piel y su piel se le iba cayendo lentamente. Y vivía en aquella soledad donde antes era lo más agradable para toda aquella población. Iglesia del Señor, Job lo perdió todo en un momento. Y cuando parecía que todo aquello había terminado en su vida, Dios no restauró a Job en ningún momento. Cuando Job se defendió, ni cuando se justificó, ni cuando tuvo razón, sino solamente lo restauró cuando oró por los demás. Job pasó muchos años, iglesia del Señor, varios años con aquel tormento, con aquella enfermedad. Mucho tiempo, de verdad que sí, con toda aquella angustia. Pero Dios no restauró la vida de Job cuando Job se justificó. Cuando Job le preguntaba a Dios de lo bueno que él había sido, cuando hizo tantas cosas, cuando la calidad de vida que tenía, en ningún momento Dios restauró la vida de Job, sino solamente cuando hubo que orado por sus amigos, por los demás. Iglesia del Señor, Dios está esperando por nuestras vidas, por nuestras vidas. Como iglesia del Señor tenemos que levantarnos y estas 48 horas, yo sé que con la ayuda del Señor para este año la vamos a hacer repetidamente, porque es una bendición grandísima. ¿Quién se gozó de verdad en esas 48 horas? Amados del Señor, todos, de verdad que sí. Y si usted estaba aquí, se iba para su casa y prendía el teléfono, recordemos que todo el tiempo, 48 horas, estuvimos en directo por YouTube. El que venía acá al frente le decía yo a veces, por favor, cuídese de lo que va a hacer acá al frente, porque la cámara está allá. Aquella camarita estaba todo el tiempo grabando 48 horas por YouTube, todo el tiempo. Lo que usted estuviese diciendo allá internacionalmente en el mundo, lo iban a escuchar. Lo que estuviera haciendo aquí en ese lugar, lo iban a escuchar. Y esa oración intercesora, mis amados del Señor, ese Dios que tenemos usted y yo, ese buen Dios estaba escuchando continuamente también. Iglesia del Señor, es un espectáculo estar en la presencia de Dios. Es un espectáculo de verdad ser intercesores para con Dios frente a otras personas. Es una alegría que sentimos nosotros como iglesia, el poder saber que hubieron casi 48 personas en este lugar, dando una hora, dando 2 horas, acompañando a los demás. Los felicito a cada uno de ustedes. De verdad que sí, yo sé que Dios colocará más anhelo, más ganas, más hambre de poder hacerlo. Todo el tiempo en la presencia de Dios, iglesia del Señor. La oración intercesora, iglesia del Señor, nos saca a nosotros del centro. ¿Del centro de qué? De que yo en ningún momento sea lo primero. Nos saca de ese centro a cada uno de nosotros. Oh, iglesia del Señor,
tenía razones para no orar por sus amigos. Tenía razones serias para no orar por sus amigos. Los amigos de Job igualmente todo el tiempo lo juzgaron. Esos amigos lo acusaron. Esos amigos lo hirieron con palabras, quizás religiosas, iglesia del Señor. Lo hicieron sentir culpable también en muchos momentos, iglesia de Dios. Humanamente hablando, Job tenía todo el derecho a decir que oren ellos por ellos mismos, ¿cierto? Humanamente Job podría decir, esos no son mis amigos, que oren ellos por ellos mismos igualmente. Muchos de nosotros, alguien nos pide una oración y nosotros pensamos que no son dignos de nuestra oración. Muchas personas nos abordan en el camino, por favor, ore por esta necesidad. Y uno los ve tan pecadores que uno dice, no, esta gente no es digna de mi oración. Esta gente no es digna de estar en la presencia del Señor. Pero mis amados, tanto ellos como nosotros tenemos la necesidad de acercarnos a Dios. Tanto ellos como nosotros tenemos la necesidad de esa oración. Recuerde, cuando usted está orando por alguien, muchos están orando por usted. Muchos también están orando por usted continuamente, iglesia del Señor. Job, iglesia de Dios, hizo algo sobrenatural, iglesia del Señor. Job oró por aquellas personas que lo habían herido, que lo habían herido a él todo el tiempo. Usted se imagina, amados del Señor, lleno todo mi cuerpo de lepra, allá alejado de toda la comunidad, de todo el pueblo, y que lleguen unos amigos mientras que yo me rasco y me duele todo y siento que mi piel se va cayendo. Llegan otras personas a señalarme, a cuestionarme y a juzgar mi vida. Nosotros, iglesia, el Señor, ¿cuántas veces le hemos dicho, Señor, yo no tengo la culpa, yo no soy culpable de aquellos señalamientos, de aquellos juzgamientos? Señor, hazme justicia, Señor, Dios y Rey bueno. ¿Cuántas veces le hemos pedido nosotros a Dios de esa forma? Una cantidad de veces. Cuando nos critican, nos señalan, nos juzgan a nosotros continuamente, iglesia del Señor. Job estaba como aquella persona herida, o más bien era como aquella persona herida que está en combate y simplemente al lado de estas personas caen más y más heridos. Y estas personas no se angustian tanto por sus heridas, sino que arrastrándose quieren ir a ayudar a los demás que han caído también. Dios es muy bueno, iglesia del Señor, porque Dios nos da a usted y a mí unas pautas para poder hacer las cosas bien, como debe de ser. Dios nos ilustra con ejemplos, con su palabra. ¿Cómo es que yo puedo proyectarme a recibir esa bendición de parte de Dios? Claro que tenemos errores, claro que cometemos pecados, y esos pecados nos distancian, nos alejan de Dios muchas veces, pero Dios también quiere que usted y yo nos coloquemos en amistad con Dios, en amistad con Él, y esa buena amistad se genere en nuestros corazones, y no solamente sea una amistad con Dios, sino que nosotros coloquemos a las demás personas en amistad con ese buen Dios. Que nosotros podamos hacer esos hombres y las mujeres intercesores todo el tiempo, iglesia del Señor. Iglesia de Dios, Dios ata la restauración de Job a su intercesión. Dios ata la restauración de Job a su intercesión. El texto no dice en ningún momento Dios quitó la aflicción de Job cuando él entendió todo. El texto en ningún momento dice Dios quitó la aflicción de Job cuando Job dejó de sufrir. No. Nos está diciendo el texto que Dios quitó la aflicción de Job solamente cuando él hubo orado por sus amigos. La liberación de Job, iglesia del Señor, estaba conectada a obediencia en esa oración intercesora. Conectada en obediencia a esa oración intercesora. Dios no le pidió a Job, vaya y ore por sus amigos. Iglesia del Señor, Dios estaba esperando que Job empezara a mirar
que con tanto él como sus amigos necesitaban de presencia de Dios, necesitaban de la bendición de Dios, necesitaban, iglesia del Señor, que Dios se acercara a sus vidas. Porque tal vez él pensó, estos hombres solamente llegaron a acusarme en su ignorancia, sin saber realmente cómo estaba mi vida. Señor, yo oro por ellos para que tú les perdones. Iglesia del Señor, nosotros muchas veces pensamos que aquellos que nos hacen mal merecen la justicia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, alguien que nos hace mal, Señor, tu palabra dice que la venganza es tuya, Señor, castígalos, Señor, acaba con ellos? Oramos así a veces, porque queremos que esas personas reciban la justicia de Dios. Pero ¿cuántas veces nos levantamos usted y yo para decir, Señor, el mal que me hicieron, Señor, mi Dios mío, yo no lo deseo para ellos? Yo quiero, Señor, que te conozcan. Yo quiero que cambien de actitud. Yo quiero que se enamoren de ti, que tu palabra, que tu presencia esté en sus vidas. Ese es el Dios que quiere animarnos y alentarnos en esta buena noche, iglesia del Señor. Un principio espiritual, iglesia del Señor. Hay bendiciones que Dios no libera hasta que aprendamos realmente a orar por otros. Hay bendiciones que Dios no desata. Recuerda, iglesia del Señor, nosotros desatamos las bendiciones de Dios, todos aquellos regalos gigantescos que Él tiene para nuestras vidas, y solamente son desatadas y son liberadas a través de nuestra oración por los demás. Nosotros tenemos que aprender, y yo sé que lo estamos logrando, a ser esos buenos intercesores. Amén. Terminamos 48 horas y hay unas personas acá de verdad que yo les colocaba el micrófono a mi hija y dicen, no, qué miedo, quite eso de mí. Eso parecía que se estuviera presentando ahí, qué sé yo. Pero mis amados, cuando empezaron en ese calor del Espíritu Santo, cuando empezaron en esa dulce compañía, mis amados, nos dimos cuenta que nosotros tenemos en este lugar unos grandes intercesores, unos grandes oradores de parte de Dios. De verdad que sí. Y la iglesia es edificada y la iglesia va creciendo por todo esto. Claro que nos da temor, claro que nos da miedo muchas veces, porque es que cuando estamos frente a una cámara, yo soy uno que quisiera no estar frente a las cámaras en ningún momento, para poder charlar, para poder lanzar muchas veces en lenguaje de nosotros, de pueblo y todas esas cosas. Pero estamos para todas las naciones del mundo allí. Iglesia del Señor, pero qué rico también es que se puedan dar cuenta de que nosotros hemos cambiado, porque muchas personas nos juzgarán cuando nos ven por la cámara. Ve, y este no era el fulano, y esta no era la fulana que hizo esto, y este no era el que... Una cantidad de cosas. Mis amados, muchos se levantarán a hablar, pero muchos también dirán, gloria al Señor por lo que está pasando en la vida de estas personas. Amén. De verdad que Dios quiere mostrarnos y quiere ver todo eso en sus hijos. Recordemos que si en algún momento nos señalan, nos critican, y usted no era, ¿cómo respondemos nosotros? Claro que nosotros éramos. Claro que yo era. Yo fui el que te decepcionó, yo fui el que te defraudó, yo fui el que argumentó cosas en contra tuya, yo fui el que me cogí aquello que no era mío. Yo fui de esa forma, pero ya no lo soy. Podamos hablar de esa forma, iglesia del Señor. Amén. Iglesia del Señor, hablamos de que hay oraciones, iglesia del Señor, que solamente esas oraciones intercesoras son las que liberan. ¿Las que liberan qué? ¿Las que liberan qué? Las bendiciones para cada uno de nosotros. Hay mucha clase de oraciones. Y claro, yo me rindo delante de Dios, y solamente por yo rendirme delante de Él, Dios bendice mi vida. Solamente por yo pedirle perdón, Dios bendice mi vida. Pero hay otras bendiciones allá retenidas, iglesia de Dios. Solamente con la oración intercesora Dios empieza a liberar todo aquello que tanto deseamos y tanto necesitamos. Iglesia del Señor, la oración intercesora sana el corazón. Amén. La oración intercesora sana el corazón. Mira lo lindo que es cuando alguien me hace algo malo a mí y yo empiezo a orar por esta persona. Yo me encuentro esa persona en el camino
No le doy un abrazo porque me da pena ir como a su espacio y todo eso. O esa persona va a decir, ¿viste qué me va a hacer? Pero increíblemente Dios sana tanto mi corazón que yo puedo salir de un lugar de intercesión, de estar hablando con Dios, suplicando por la vida de esa persona que me hizo mal, que me afectó a mí. Y yo la veo y mis sentimientos, mis emociones son tan diferentes frente a esa persona. Porque Dios está sanando mi corazón, porque Dios está restaurando mi corazón, está quitando, mis amados, todo aquel pecado que había en mi vida. La oración intercesora sana el corazón antes de sanar la situación en cada uno de nosotros. Lo primero que hace es que sanar nuestro corazón. Después va ¿a dónde? A la situación. Pero lo primero que hace, sana mi corazón, amados de Dios. Amén. Amén, iglesia. Iglesia, necesitamos corazones sanos. Corazones sanos, porque con corazones sanos podemos ver mejor. Con corazones sanos podemos sentir mejor. Con corazones sanos podemos hablar mejor todavía. Con corazones sanos, Señor, nuestro Señor usa nuestras vidas para ser generosos, para ser dadivosos. Con corazones sanos, yo soy pendiente de la necesidad de la otra persona. Dios empieza a restaurar nuestro corazón antes de restaurar nuestros bienes, nuestra familia y nuestra salud. Eso es lo que empieza a hacer Dios en cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Dios restauró algo más profundo, el corazón de Job. Dios restauró algo más profundo. Job todavía seguía ahí con su enfermedad, pero Dios empezó a restaurar primero que todo su corazón que era lo más importante frente a todo aquello. Recuerde que Job empezó ¿a qué? A defenderse de sus amigos. Job empezó también igualmente a defenderse delante de Dios. Job empezó a decirle al Señor de lo bueno que él era, de las muchas cosas que hacía, pero de esto de nada le servía delante de Dios. Es muy lindo el capítulo 42 porque su palabra nos habla de Job dice, Señor, perdóneme porque yo hablaba de cosas que realmente yo no entendía. Cosas realmente que yo no entendía, hablaba acerca de ti y hablaba de todo lo que yo podía ver, pero ahora mis ojos te ven. Qué lindo que es la palabra del Señor, iglesia del Señor. Dios restauró algo más profundo que el corazón de Job. Cuando Job oró, soltó su resentimiento. Cuando Job oró, soltó toda la amargura que tenía en su corazón. Cuando Job oró, salió el deseo de ser, mis amados, vindicado, o sea, de tener esa linda amistad de nuevo con nuestro buen Dios. Eso hizo Job en el momento de orar por sus amigos. Iglesia del Señor, Dios necesita tanto corazones sanos en cada uno de nosotros. Y corazones sanos no es que yo ame a mi esposa. Corazones sanos no es que yo ame a mis hijos. Corazones sanos es que yo ame a todas las personas amados del Señor. Corazones sanos es que yo pueda perdonar a aquel que me ofendió, a aquel que me afectó. Corazones sanos es que yo pueda ir y pedir perdón porque afecté, porque dañé. Corazones sanos, iglesia del Señor, es que yo pueda ver necesidad aún en aquellas personas que me hicieron mal y yo pueda llegar a prestar una ayuda a estas personas. Eso es un corazón realmente sano, iglesia del Señor. La intercesión, iglesia de Dios, es una gran medicina para nuestra alma todo el tiempo. ¿Quiere usted sentirse bien? Ore a Dios. ¿Quiere sentirse mucho mejor? Ore a Dios por los demás. ¿Quiere ser restaurado? ¿Quiere ser aliviado? ¿Quiere ser consolado? Ore a Dios por las demás personas. Es algo tan de verdad, tan espectacular. Y yo sé que este año lo vamos a aprender mucho, mucho más. Y será una forma de alabar a Dios. ¿De qué? Alabando al Dios de qué? De eterna misericordia,
dice nuestro lema para este buen año. Iglesia del Señor, Dios lo quiere hacer. Cuando nosotros oramos, Iglesia del Señor, ese nudo que hay en nuestras vidas es como esa soga. Cuando dejamos de orar, cuando no clamamos, es como apretar ese nudo. Pero cuando empezamos a orar, ese nudo se va aflojando. Ese nudo se va aflojando y es más suave todavía. Es más liviana la carga y yo sé que podemos con ella en todo momento. Amén. Podremos con esa carga en todo momento, Iglesia del Señor. La oración intercesora, Iglesia del Señor, desata multiplicación para nuestras vidas. Amén. Multiplicación para nuestras vidas. ¿Quién quiere ver multiplicación en nuestras vidas? Claro que sí. Multiplicación en nuestros hijos, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Quién desea más hijos? Mis amados, deseemos hijos. Dios nos hizo a nosotros para todo eso. Yo sé que muchos de nosotros ya no podemos, pero Dios es misericordioso, es generoso y Dios es lleno de milagros. Yo le pido diciendo al mi Dios que qué rico un hijo de la pastora y un hijo mío, qué rico. Deseamos un hijo todo el tiempo. Estamos sumamente arrepentidos de un daño que nos hicimos en algún momento por miedos, por temores, pero qué rico que se presentara Dios con un hijo de los pastores en este momento. No de 32 años como ya me sucedió, no. No, un hijo de ella y yo a esta edad, qué rico fuera. Pero estamos esperando los hijos de Manuela, los hijos de Felipe. Estamos esperando nuestros nietos igualmente cuando llegue Juan Camilo y pueda casarse y organizarse de verdad, que sí. Estamos esperando los hijos de tantas personas en este lugar, porque Dios es un Dios de multiplicación todo el tiempo. Amén. Dios es un Dios de multiplicación y no solamente en nuestros hijos, de multiplicación, de poder hacer milagros en aquellos pesitos que tenemos allí en el banco, en aquellas monedas, que las convierta en pesos y esos pesos en miles. ¿Y por qué no esos miles en millares? No. Amén. Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros. Multiplicación donde ese negocio que tenemos, ese emprendimiento, empiezan a surgir una cantidad de clientes que digamos, pastor, no doy abasto. Pero no doy abasto porque no puedan venir más a la iglesia. No doy abasto, entonces consigamos más mano de obra para poder suplir, para poder atender de la forma que es. Esa es la multiplicación de parte de Dios. Que usted compró su marranita por allá y la puso a engordar y esa marranita se le vino con 18, con 20. Amén, no, todo eso no. Estamos esperando continuamente esa multiplicación de parte de Dios. La oración intercesora, amados del Señor, desata multiplicación. Amén. El texto nos dice ahí, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Iglesia del Señor, no escucha ningún amén. No es una mentira, la palabra de Dios lo está diciendo. Y aumentó, dice, el doble de todas las cosas que habían sido de Job, iglesia del Señor. Amén, no. Queremos de verdad todo esto, que Dios aumente el doble de todo lo que el enemigo se ha llevado, que Dios aumente el doble de todo lo que el enemigo ha destruido en nuestras vidas, que Dios aumente el doble de todas las cosas que se nos han perdido, que Dios aumente el doble de todas las cosas que estamos esperando cada uno de nosotros, iglesia del Señor. No fue solamente restauración, también fue multiplicación. Amén, iglesia. Multiplicación. Dios no solamente devuelve, iglesia, al Señor, Dios recompensa la obediencia. Amén. ¿A quiénes nos gusta obedecer a Dios? Estamos aprendiendo, de verdad que sí. Yo sé que es difícil porque venimos mal enseñados nosotros, pero qué rico que es poder obedecer a Dios. Y Dios, iglesia del Señor, empieza a trabajar en nuestra multiplicación a partir de una buena obediencia, de una buena obediencia en cada uno de nosotros. Cuando oramos nosotros por otras personas, mire, iglesia del Señor, lo que sucede tan espectacular. Dios sana las relaciones. ¿Las relaciones de quién? ¿Las relaciones de quién? Tanto de ellos como de nosotros. Porque recordemos que nosotros somos justos delante de quién? Delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho.
Entonces, cuando nosotros empezamos a orar, a interceder por otros, Dios sana esas relaciones de nosotros, sana las relaciones de los demás. Dios abre esas puertas, mis amados, que no las tumba ni la policía. Esas puertas con esos errores tan fuertes, Dios empieza a abrirlas. Mis amados de Dios, Dios empieza a colocar gracia de Él en cada uno de nosotros. No sé, mis amados, si les ha llegado a suceder, pero muchas veces nos tocan la puerta. Ahí le dieron, ahí le enviaron, ahí te coloqué, ahí te puse. Es una cantidad de cosas que suceden en nuestras vidas donde nosotros no las estamos buscando. Pero Dios que está escuchando afecta a otras personas para que traigan a sus hijos, a su pueblo, a tu iglesia continuamente. Dios libera la provisión que tanto estamos esperando. ¿Quién está esperando provisión de parte de Dios? Mis amados, todo el tiempo estamos esperando provisión de parte de Dios. Quizás usted dice: Señor, con 10,000 estoy contento. Pero otro está esperando mucho más y diga: Señor, es con 100,000. Otro puede decir: Señor, es con 1,000,000. Pero al Señor le encanta que nosotros le coloquemos buenas cifras a todo aquello. A Dios le encanta que le coloquemos buenas cifras a todo aquello para que podamos soñar y pensar en grande todo el tiempo. Soñar y pensar en grande todo el tiempo. Dios está dando provisión todo el tiempo, amados del Señor. Cuando nosotros oramos por otras personas, Dios restaura el propósito en nuestras vidas. Dios lo hace, amados de Dios. Ese propósito de nosotros o en cada uno de nosotros muchas veces se ve perdido. Y decimos: no, este se dañó, este se perdió, fulano no está en los caminos. Pero Dios empieza a colocarnos en ese buen propósito realmente de Él. Dios empieza a encaminarnos, a encauzarnos a cada uno de nosotros para que realmente cumplamos ese propósito. Amados del Señor, todos los que estamos en este lugar, los que están allá en casa igualmente, tienen un propósito delante de Dios. Todos nacemos con propósito delante del Señor. Qué bueno que nosotros podamos entender todo esto. Yo sé que a partir de hoy, usted y yo, nuestros devocionales, vamos a clamar y a orar más por otras personas. Amén. Es más, vamos a poder, qué bueno que mañana no en son de chisme, porque no tenemos que levantarnos a pedirle a los demás que les está haciendo falta ni nada de eso. Pero que cuando nos demos cuenta y nos digan que oren por otras personas, o si nos damos cuenta porque escuchamos pasando algún comentario, nos vamos para nuestra casa, nos hincamos allá en nuestra camita, qué sé yo, en nuestra alcoba, y empecemos a orar por estas personas. Mis amados, serán beneficiados ellos y seremos beneficiados cada uno de nosotros. Como dicen por ahí, el negocio está y el negocio es redondito. Amén, ¿cierto? ¿A quién no les gustan los negocios redondos? ¿Cierto que sí? De verdad que sí. Dice el Señor que es al 30, al 70 y al 100, ¿qué? Por uno. Y al 100 por uno todo el tiempo, amados del Señor. Me acomodo mejor, así está bien. Mis amados, es todo esto, iglesia del Señor. Dios quiere bendecirnos al 100 por uno, como Él lo hace todo el tiempo generosamente. Amén. Ese es el Dios que tenemos usted y yo. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes, obedecer. Y si en la vida de Job pasó, en nuestra vida también puede suceder. Si la vida de Job Dios la restauró, nuestra vida también la puede restaurar. Amén. Mis amados, como siempre tenemos el mejor ejemplo de toda la historia, amados del Señor. Nuestro Cristo, el mayor ejemplo de intercesión. Job es una sombra, iglesia del Señor, pero Jesús es el cumplimiento perfecto de todo lo que pasó en la vida de Job. Recuerde que Job es el primer libro, el libro más antiguo de toda la Biblia, es el libro de Job. Es más, no se sabe realmente en qué año fue escrito. Lo colocaron por allá antes de los Salmos, pero el libro más antiguo de toda la historia es el libro de Job. Y dice que todo esto que le pasó a Job es un cumplimiento perfecto en la vida de Cristo Jesús.
El Señor Jesús en la cruz, ¿cómo fue que Él oró? ¿Quién me recuerda cómo oró el Señor Jesús en la cruz? Increíble, ¿no? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Papito Dios, no le tomes en cuenta este pecado a ellos. Increíble, ¿no? Crucificado, flagelado. Dice que no había nada de hermoso en el Señor Jesús. Su cuerpo realmente era una llaga también. Su cuerpo realmente era una llaga, mis amados del Señor. Pero allí en la cruz, Él simplemente levantaba la voz para decir: Señor, perdónales porque realmente no saben lo que hacen. Y ese perdón llegó a nosotros, iglesia del Señor. Ese perdón está con cada uno de nosotros, iglesia de Dios. Nuestra salvación nació de una oración intercesora de nuestro buen Señor Jesús. Amén. Eso es lo que Dios quiere por nosotros. Es lo que Dios está esperando por cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Yo quiero que me acompañen por favor allí a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La palabra de Dios nos habla, iglesia del Señor, que en todo momento nosotros debemos de ser intercesores, porque también lo fueron para con cada uno de nosotros. Que si nosotros nos acercamos a Dios, otros oraron por nosotros. Otros rindieron sus vidas por nosotros. Otros estuvieron delante del Señor Jesús, de nuestro buen Dios, por cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí porque alguien en algún momento lo hizo. Yo recuerdo las lágrimas de mi madre. Yo recuerdo igualmente la oración intercesora de mi novia, hoy en día mi esposa, queriendo que yo pueda pertenecer a esa iglesia del Señor, queriendo que yo pueda pasar a una vida mejor todo el tiempo. Mis amados, si alguien lo hizo por nosotros, nosotros estamos motivados todo el tiempo en hacerlo por los demás. Amén. En hacerlo por los demás todo el tiempo. Tenemos que tener prácticas delante de Dios que sean aplicables a nuestras vidas todo el tiempo, iglesia del Señor. Orar por aquellos que te han herido, así no lo merezcan, como decimos nosotros, sino que simplemente colocar delante de Dios esa necesidad de sus vidas, amados del Señor. Orar por nuestra familia, orar por nuestra iglesia, orar por nuestra nación. Pastor, es que ¿por qué? Es que yo no sé por qué orar. Amados del Señor, hay tantas cosas por qué orar. De verdad que hay tantas y tantas cosas por qué orar todo el tiempo, todos los días. Hay que orar por nuestro presidente, que no nos gusta nuestro presidente, o que a muchos les gusta, hay que orar por él. Que no nos gustan nuestros ministros, no nos gustan nuestros congresistas, o que a muchos les gusta, hay que orar por ellos. Que no nos gusta nuestro alcalde y a otros nos gusta mucho, hay que orar por ellos continuamente. Mis amados, que la subversión, hay que orar por la subversión todo el tiempo, para que sea Dios tocando esos corazones. Mis amados, hay que orar por el jíbaro, hay que orar por aquel sicario, hay que orar por todas las personas todo el tiempo, amados del Señor. Todo el tiempo, porque Dios reclama y demanda de nosotros como sus hijos. ¿Por qué nosotros lo tenemos que hacer, iglesia? Porque ya tenemos el conocimiento. Porque usted y yo tenemos el conocimiento, porque usted y yo somos hombres y mujeres de Dios, porque somos la iglesia del Señor, porque somos nosotros diferentes todo el tiempo, amados del Señor. No esperemos a estar bien para poder orar. Usted y yo tenemos que orar. Es allí en aquellos momentos cuando estamos heridos. Job oró herido y allí comenzó todo el tiempo su sanidad. Dice la palabra del Señor: y no quitó Dios la aflicción de Job hasta que él hubo orado por sus amigos. Y el Señor devolvió todo lo que Job había perdido, dice la palabra del Señor. Amados del Señor, hoy aprendemos de verdad que la intercesión,
La intercesión es algo poderoso para nuestras vidas. Amén. Coloquémonos por favor de pie. La historia de Job realmente nos enseña, iglesia del Señor, lo poderosa que es la intercesión. Cuando intercedes, Dios interviene, iglesia del Señor. Cuando oras por otros, el cielo se mueve a nuestro favor continuamente. Cuando sueltas o soltamos en oración, Dios restaura todo el tiempo con mucha abundancia para nuestras vidas. Hoy Dios nos pregunta, iglesia, en esta buena noche, ¿estás dispuesto a orar por otros aun cuando estás herido? ¿Estás dispuesto a orar por otros aun cuando nos han afectado? ¿Estamos dispuestos a orar por otros aun con señalamientos, con juzgamientos en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a perdonar y a poder sanar nuestro corazón allí donde estamos heridos, donde nos han dañado, iglesia del Señor? Eso es lo que Dios nos pregunta, nuestro buen Dios, a cada uno de nosotros, amados del Señor. Digámosle a Papito Dios: Señor Jesús, Dios y Rey bueno, gracias. Muchas gracias, Dios bueno, porque desde siempre, Papito Dios, nos has enseñado, nos has querido enseñar, oh buen Rey, de lo importante que es la intercesión, el rogar, el clamar por otras personas, mi buen Rey. Lo hiciste todo el tiempo, Rey amado, hasta el último momento, Señor mío, Dios mío, allí en aquella cruz, Papito Dios, antes de morir, oh Rey amado, Señor, estabas pidiendo por nosotros culpables que te llevamos a aquella cruz, mi buen Rey. Allí, mi Rey amado, Señor, estabas pidiendo perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, por nuestros delitos, mi buen Señor Jesús. Oh Papito Dios, que todo aquel sufrimiento, que todo aquel dolor, mi Rey amado, que todo aquel derramamiento de sangre, Papito Dios, que toda aquella humillación no haya sido en vano, mi Rey amado, Señor Jesús. Que podamos nosotros el aprender de ti, que nosotros realmente podamos levantarnos como hombres y mujeres, como iglesia tuya, Señor, en no solamente orar por nuestras necesidades, sino en, Señor mío, Dios mío, interceder y rogar por los demás, así como tú nos has dado ejemplo, mi buen Rey. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder crecer en oración, Rey amado, Señor. Ayúdanos a poder alimentarnos, Papito Dios, de poder estar en tu presencia, Señor mío, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo, Señor, oh buen Rey amado, en poder liberar para nosotros, Papito Dios, esas bendiciones, el poder desatar todas aquellas bendiciones para nuestras vidas por medio de una oración intercesora, Señor Jesús. Oh Rey amado, Señor, gracias. Gracias, Papito Dios, porque quizás, Rey amado, Señor, no sabíamos, porque quizás, Papito Dios, no queríamos, Rey amado, Señor, pero hoy nos llamas una vez más en el poder hacerlo, Señor Jesús. Gracias por llamar nuestra atención. Gracias por motivarnos a hacerlo. Gracias por alentarnos, Papito Dios, en el poder, Señor, hacerlo, mi buen Rey. Oh Señor, desata, Papito Dios, para nuestras vidas esas bendiciones, Rey amado, Señor, mi Dios mío. Oh gran Dios y Rey amado, Señor, que aquellas necesidades, Papito Dios, de aquellas personas que tanto queremos, que tantos amamos, oh buen Rey amado, aún de aquellas que no conocemos, pero sabemos que están en gran necesidad, Papito Dios, tú puedas acercarte a ellos, oh buen Rey, tú puedas suplir, oh buen Rey, tú puedas sanar, oh Padre Santo, Señor, tú puedas conceder, mi buen Señor Jesús. Oh gran Dios y Rey bueno, gracias. Muchas gracias, eterno Rey. En esta buena noche quiero bendecir grandemente la vida de nuestra líder Zenaida, mi Rey amado. Papito Dios, ella suplica, ella gime, Señor, ella llora en tu presencia por nuestras necesidades.
Es un ministerio que es tortuoso, buen Rey amado, para muchos, papito Dios. Es un ministerio que es muy solo, papito Dios. Oh, gran Dios, Rey bueno, pero tú le has hecho intercesora, Señor, de tu iglesia, mi Rey amado. Intercesora por nosotros, intercesora por peticiones, Señor, mi Dios mío, ajenas, oh buen Rey, a nuestra iglesia, Señor. Bendecimos grandemente su vida, bendecimos la vida de aquellos que se anexan a este ministerio, buen Rey amado. Oh Señor Jesús, gracias, porque contamos, Señor, con tu iglesia, Señor, en este lugar, nuestra iglesia local, una iglesia de intercesión, Señor Jesús. Grandes maravillas, grandes cosas anheladas, esperadas veremos, Señor, oh buen Rey, de parte tuya, mi buen Señor Jesús. Muchas gracias, eterno Rey. Gracias, papito Dios, porque en tus manos están todas nuestras peticiones, en el nombre poderoso de Cristo.